Ahí está. Vamos a compartir. Cierra el correo, cierra todo lo otro para que sea mejor. Cierra el correo. Ok. Ahí ya está quedado. Ya. Vamos a presentación. Vienes aquí. Hay que venir aquí. Hay que señalizar aquí. Aquí, ve aquí. Estas dos flechitas, las dos flechitas. Ya está la pantalla completa. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. El tema se llama enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal inflamatoria aguda. Espero que les guste. Es un tema bastante interesante. Y vamos a comenzar primeramente con el tema y con los objetivos del tema. Para desarrollar este tema me he propuesto los siguientes objetivos como diagnóstico y pronóstico de los procesos inflamatorios agudos que afectan los tejidos periodontales, así como mencionar las situaciones clínicas consideradas urgencias periodontales y señalar el papel del estomatólogo general en el diagnóstico y tratamiento de estas afecciones. Como consiguiente, en el día de hoy, lo primero que vamos a conceptualizar es inflamación. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es una respuesta del organismo ante un daño tisular provocado por estímulos de diferente naturaleza y es de gran importancia porque localiza, diluye y destruye el agente invasor. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez si no existiera el proceso inflamación, qué ocurriría? La respuesta a inflamación del organismo. Pues muy sencillo o lamentablemente complejo. En el organismo, ante una agresión, el órgano o tejido dañado, estuviese supurando por tiempo indeterminado. Imagínense qué importante es el proceso, la respuesta, inflamación. La inflamación cuenta con dos fases muy bien determinadas. Una fase que es crónica, que se caracteriza por linfocitos, por macrófagos y proliferación de vasos sanguíneos, que tiene durabilidad en el tiempo. También tiene la aguda, que es la que nos compete en el día de hoy, que se caracteriza por leucocitos donde hay un predominio de neutrófilos. Vamos a ver que cuando ocurre la inflamación a nivel del tejido dañado, ya sea la gingiva, que es en este caso el periodonto de protección, que nos compete en el día de hoy, vamos a ver que va a haber una respuesta vascular, humoral y celular en el sitio dañado, que va a ser el periodonto de protección. En cuanto a, vamos a ver que los procesos que nos vamos a ver hoy se denominan urgencias. ¿Por qué se denominan urgencias? Se denominan urgencias porque los pacientes que tienen estas afecciones periodontales van a necesitar o van a requerir una atención priorizada y un apoyo psicológico que nunca puede faltar. No quiere decir que sean atendidos levantando, por ejemplo, al paciente que tenemos el sillón, no. Hay que atenderlo de una forma priorizada, pero siempre sin faltarle a la ética, pero tener en cuenta que el paciente viene a nosotros como una urgencia. Es lo más importante. Y siempre el apoyo psicológico. ¿En cuáles patologías o enfermedades vamos a fijar nuestras miradas en el día de hoy y nuestros conocimientos? En la gingivitis úlcero-necrotizante aguda, laguna, la estomatitis herpética aguda, la estomatitis aftosa recurrente, el absceso gingival y el absceso periodontal. Esas son las urgencias que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a comenzar con una urgencia que es denominada la gingivitis úlcero-necrotizante aguda, que ha tenido varias sinonimías porque ha debutado o se conoció en el siglo IV antes de nuestra era y ha pasado por muchos nombres en la historia, porque vamos a ver que durante la guerra
apareció prácticamente de forma pandémica en el siglo XIX. Muchas personas, soldados, tuvieran esta afección que se denominó boca de trinchera. También en el 1890 vamos a ver que hubo un descubrimiento por el Vincent, que fue que denominó ya o descubrió que había un complejo espiroquetal presente en esta afección, que de ahí también adquirió un nombre. Por eso vamos a ver que ha tenido una trayectoria, por llamarlo de alguna forma, en la historia y ha adquirido muchos nombres en todo el decurso del tiempo. Vamos a ver primeramente de esta afección de laguna las características epidemiológicas. Cada vez que hago alusión a las características epidemiológicas, le digo al estudiantado que las características epidemiológicas es digamos, la rama de las ciencias médicas que estudia el fenómeno en masa. Simplemente hay que tenerlo en cuenta, hay que siempre saber que es importante su conocimiento, pero no son determinantes en una afección. ¿Qué es lo que determina? Es que si estamos o no estamos en presencia de una afección, sus características clínicas. Por eso vamos a hacer mención de ellas, pero siempre hay que fijar y lo más importante son las características clínicas. Como vamos a ver como características epidemiológicas, tenemos que la mayor incidencia es en adolescentes, en adultos jóvenes, especialmente entre 15 y 30 años de edad, aunque pueda aparecer a cualquier edad. Fíjense en qué aclaración le hace. Y la afección se presenta raramente en niños, pero no quiere decir que no esté en niños. Un niño que presente un síndrome o que presente un sistema inmunológico, digamos, que esté inmunodeprimido, puede presentar la afección. Y la nota aclaratoria que ya durante la historia se conoció es que la enfermedad no es contagiosa, a pesar que en un momento de la historia apareció de forma epidémica. Vamos a proseguir con lo que es como tal las manifestaciones clínicas. Esta afección, vamos a ver que tiene una característica muy particular, que aparece de forma, digamos, repentina, después de haber adquirido infecciones respiratorias, enfermedades debilitantes, y está muy asociada, por ejemplo, cuando el individuo tiene exceso de trabajo, periodos de exámenes o tensiones nerviosas, y entonces debuta con la gingivitis úlcero-necrotizante aguda. Es decir, estoy bien y de repente tengo una alteración en el periodonto. Es así como ella debuta. Pero dentro de las características clínicas como tal, que es lo más importante de esta afección para su conocimiento y clasificación, vamos a ver que es muy frecuente en ella, o muy característico en ella, una pseudomembrana de aspecto gris amarillento, que es muy fácilmente desprendible, lo que deja una superficie, digamos, irritada, sangrante, dolorosa. También tiene unas depresiones crateriformes que se presentan en la papila y que van a estar delimitadas por una línea eritematosa. Y otra característica que en la literatura siempre nos habla de unas papilas truncadas, papilas planas, es la pérdida de la morfología gingival. Es decir, como ustedes conocen, las papilas se caracterizan por un biselado, ¿verdad? Y ese bisel se pierde. Entonces esa papila, como dice la literatura, se trunca, ¿verdad? O se adquiere un aspecto plano, como te dice en otra bibliografía. Vamos a ver que esta manifestación o esta enfermedad también tiene dolor gingival. Por supuesto, el epitelio, hay pérdida del epitelio, el sangramiento gingival se observa con facilidad, la litosis porque hay una cierta necrosis de microorganismos, la salivación de tipo viscosa, la sensación de cuña entre los dientes y el sabor de tipo metálico. Esas características también las podemos encontrar intraoral en lo que es la gingivitis úlcero-necrotizante aguda, pero también tenemos otras manifestaciones a nivel sistémico, como es el malestar general, la fiebre, las adenopatías regionales, la anorexia y los trastornos gastrointestinales. En cuanto
a, digamos, la evolución de esta afección, vamos a ver que tiene un curso indefinido. El curso indefinido está dado porque puede remitir espontáneamente sin tratamiento o puede debutar con una complicación que es el cancrum oris o noma o la angina de Wisent, que lamentablemente sus imágenes son bastante cruentas, que no se las quise ni traer porque son bastante, digamos, desagradables. Y remitir espontáneamente sin tratamiento es otra posibilidad. Es decir, que tiene un curso indefinido. Vamos a ver dentro de Laguna la histología. Los alumnos siempre pasan mucho trabajo cuando hablamos de lo que es la que es la histología. Yo diría que es como estante, digamos que hay que aprenderse, a veces se vuelve un poco teórica, pero siempre hay que tomarle el golpe, como yo le digo al estudiante. Cuando hablamos de mucosa, cuando hablamos de encía, hay que hablar de epitelio. ¿Qué le pasa al epitelio? Aparece destruido, aparece reemplazado por una trama pseudomembranosa. ¿Qué teníamos en las características clínicas? No era una pseudomembrana. ¿Cómo está el epitelio superficial? Aparece destruido y reemplazado. ¿Por qué? Por una pseudomembrana. ¿Qué fue lo que vimos en las características clínicas? Hay que empezar a buscar la lógica para que el contenido entre con mayor facilidad. Ahora, ¿qué pasa con el conectivo subyacente? Está hiperémico. ¿Por qué está hiperémico? Si el epitelio está dañado y está con una pseudomembrana llena de microorganismos, de fibrina, de células epiteliales, hay necrosis, hay leucocitos y polimorfos nucleares, bueno, el tejido conectivo subyacente está hiperémico, ¿verdad? Como va a presentar los vasos capilares, va a tener ingurgitación y va a tener un infiltrado denso de leucocitos, polimorfos nucleares. No es una enfermedad inflamatoria, no es una afección inflamatoria, entonces ¿qué tiene que tener? Células inflamatorias. Ven cómo de las características clínicas estoy sacando, estoy dilucidando la histología. Microbiológicas. De las microbiológicas, Wisent no descubrió que estaba presente un complejo fuso esperoquetal. ¿Qué microorganismos hay? Las espiroquetas, la fuso espiroquetal, ¿entienden? Por ahí vamos, independientemente que pueda tener otros microorganismos, ¿verdad? Los actinomyces, etcétera. Pero la base fundamental de la microbiología es el complejo fuso esperoquetal. Radiográficamente estamos en presencia de una enfermedad periodontal que afecta lo que es el periodonto de protección. Entonces, lógicamente, no va a tener manifestaciones radiográficas. Si claramente evoluciona al PUM o llega a un PUM, bueno, sí, porque hay una afectación del periodonto de inserción, llámese ligamento, cemento y hueso, pero no es el caso, ¿verdad? Es el caso de Laguna que afecta el tejido gingival. Ya vieron cómo sacamos las tres características. Ahora, etiopatogenia. La etiopatogenia de Laguna te habla la literatura que tiene factores predisponentes. Su nombre lo dice, factores que predisponen a Laguna. No por ende que tengamos estos factores quiere decir que vamos a desarrollar la gingivitis ulcerosa necrotizante aguda. Vamos a ver el estrés que entra encabezando, digamos, la lista. Provoca el estrés que provoca una vasoconstricción, ¿ve? Y esto trae consigo un déficit de aporte de oxígeno, de nutrientes a los tejidos y favorece la acción microbiana, disminuye la luz de los vasos. Entonces, a la vez, vasoconstricción impide el paso de todos los nutrientes al tejido gingival. El tabaquismo que provoca una vasoconstricción, que también trae consigo lo mismo, ¿verdad? Pero además la hipoxia relativa que produce en la zona de los capilares debido a la liberación de epinefrina. Ahí tenemos dos factores que disminuyen el aporte de oxígeno y de nutrientes al tejido gingival. Y también el potencial oxidorreducción de la boca, que deteriorándose, como es lógico, la función leucocitaria. Ahí tenemos la acción del tabaquismo. Las bolsas periodontales profundas, bueno, la bolsa es un nicho muy propicio
como es lógico, a la multiplicación de los microorganismos. ¿Por qué? Porque es un ecosistema, por llamarlo de alguna forma, que favorece la multiplicación de bacterias, sobre todo las bacterias, digamos, anaerobias, y también la presencia de estos microorganismos. Por eso es que es un factor predisponente. Ahora, en cuanto a otros factores predisponentes, pero lo más importante es que es necesario que exista cambio en el tejido subyacente que faciliten la actividad patógena de estas bacterias. Es decir, que exista ese cambio, que se rompa ese equilibrio para que entonces estos factores predisponentes desarrollan o predispongan a la aparición de la gingivitis úlcera necrotizante aguda. Ahí tenemos la enfermedad debilitante, citomegalovirus y la de predisposición genética como otros factores predisponentes. Ahora vamos a ver cómo llegamos al diagnóstico y cuál es el pronóstico de la gingivitis úlcera necrotizante aguda. El diagnóstico, bueno, la historia de la enfermedad, los hallazgos clínicos también, porque ahí una puede pasar inadvertida, no se requiere estudios histopatológicos ni microbiológicos para un adecuado diagnóstico. Una buena anamnesis, un buen interrogatorio nos ayuda a el diagnóstico de esta enfermedad. El pronóstico, siempre que se diagnostique correctamente, y se le imponga el tratamiento específico. Por favor, cierren los micrófonos. Por favor. Ok, muchas gracias, muy atentos. Siempre que se diagnostique correctamente y se le imponga el tratamiento específico, el pronóstico va a ser favorable. Hay que tener en cuenta que el estado físico, psíquico, mental de la persona puede influir. La cooperación por parte del paciente, el hábito de fumar, como vimos con anterioridad entre los factores predisponentes, puede influir en la evolución y desarrollo de la enfermedad. Ahora, vamos a ver el diagnóstico diferencial de esta afección. Tiene varias patologías, como la gingivitis descamativa, la mononucleosis infecciosa, granulocitosis, eritema multiforme y la GEA. Esto se los doy porque, bueno, está en la literatura, pero en honor a la verdad, la una tiene características clínicas muy específicas y es fácil de diagnosticar. Y estos son los parámetros a tener en cuenta antes realizar un diagnóstico diferencial. Por aquí les traigo un cuadro resumen, que este cuadro resumen se los especifica todo en muy bien detalle en cuanto al tipo de lesión, en cuanto a la etiología, en cuanto a la duración, el contagio, la inmunidad, la edad. Es decir, este resumen que les traigo aquí, que está hecho de varias literaturas, muy concreto, les va a servir para todos los diagnósticos diferenciales de todas las afecciones periodontales que vamos a ver en el día de hoy. Estas primeras que vamos a ver. Continuamos en cuanto, después de ver el diagnóstico diferencial, vamos a ver que la afección como tal de laguna, su tratamiento es bastante, digamos, un poquito largo, pero muy fácil de realizar. Lo primero es la información sobre la enfermedad. Yo digo que en cualquier parámetro, en cualquier índole de la vida, la información es muy importante. Y explicarle al paciente por qué pudo haber adquirido la enfermedad, una pregunta que casi siempre los pacientes te dicen, ¿y por qué a mí desde una enfermedad, digamos, extremadamente sencilla hasta la enfermedad más compleja que podamos encontrar? ¿Por qué a mí? Bueno, hay que informarle por qué pudo haberla adquirido y qué debe hacer para contrarrestar o para llegar a sanar su afección. Uno es, primeramente, la influencia de las tensiones nerviosas. Hay que explicarle, en mi experiencia muy personal, digamos que en la etapa, por favor, los micrófonos. Muchas gracias, muchas gracias. La influencia de las tensiones nerviosas. Yo en mi experiencia muy personal,
los estudiantes cuando están enfrentando digamos, el examen estatal, digamos, una tesis de culminación, digamos, un examen de concurso, alguna experiencia muy marcada en la vida, tiende a debutar como una guna porque está muy relacionada a las tensiones nerviosas. También una información que le podemos dar es mantener el cepillado dentogingival, aunque presente un poco de dolor o mucho dolor, lo más suave posible. Acuérdense que el cepillado, además de la higiene, además de eliminar todas las sustancias, los desechos, la placa, los restos de alimentos, etcétera, etcétera, para la encía facilita la queratinización. Queratinización es sinónimo de salud, que es la queratina, lo que ayuda a mantener esa salud en lo que llamamos en la mucosa especialidad, llámese encía. Otro consejo que le podemos dar es guardar el cepillo en un lugar areado para que se mantenga seco. Esas personas que atienden a veces a guardar el cepillo en unos estuches y cerrarlos herméticamente, es muy favorable a la multiplicación de microorganismos. Hay que aclarárselo. Si lo pone al sol, mucho mejor. Si vive en un lugar donde hay sol, siempre y cuando, por supuesto, lo cuide. Evitar el alcohol, el tabaco y los condimentos, por supuesto. ¿Cómo está el epitelio? Dañado. Que esté expuesto el conectivo. El conectivo no está preparado para estar, digamos, expuesto a los cambios de temperatura de la cavidad oral, como está preparada el epitelio. Evitar ejercicio físico, exposiciones prolongadas al sol, que puede un poco que dañar las condiciones de la enfermedad, las condiciones. Ahora, continuamos con el tratamiento. Ahora, eso es lo que podemos orientar al paciente. La primera visita, llegó mi paciente. ¿Qué podemos hacer? Por favor, cierren los micrófonos, por favor, por favor. Eliminar la pseudomembrana y la eliminación del cálculo superficial. Esto se va a hacer a medida que el paciente nos lo permita, a medida que sea posible, en dependencia del cuadro clínico. Eliminar la pseudomembrana, ¿cómo se debe hacer? Se debe eliminar, pero muy cerca de donde se encuentra esa pseudomembrana. No podemos hacer movimientos de barrio, no. Ahí, muy localmente, y levantarlo. Eso es como una gasa, puede estar embebida en sustancias oxigenantes, ¿verdad? Y también podemos indicar enjuagatorios con sustancias oxigenantes. Podemos indicar el metronidazol, una tableta de 250 miligramos cada 8 horas por 7 días, se puede indicar. También podemos indicar medicina natural y tradicional, es muy buena. También para refrescar de un poco la mucosa, para que nos ayude a la cicatrización, como la fitoterapia, la miel, ¿ven? Los propóleos, todo eso lo podemos indicar, las manzanillas, los ungüentos. No sé cómo ustedes estarán en lo que es la medicina natural y tradicional. Ustedes saben que Cuba sigue un plan de medicina natural y tradicional muy, digamos, amplio, y también nos ayuda, pero son cosas que existen en muchos lugares del mundo, por decirlo, y México también. Sobre todo el llantén, la manzanilla, el romerillo, eso lo pueden encontrar con facilidad. Esos son colutorios 3 o 4 veces al día en forma de infusión, que te refresca la mucosa y te ayuda mucho. En cuanto al ozono, el oleoson es un producto nacional, de producción nacional, pero bueno, el ozono es un medicamento, la ozonoterapia es muy factible. El ozono, si alguno tiene el gusto de adquirirlo, de verlo, el ozono tiene las 3 propiedades básicas. Es bactericida, fungicida y virucida. Imagínense, el oleoson, la ozonoterapia o el ozón como tal es maravilloso. Y en la cavidad oral hay estudios que te reportan, es maravilloso, como un protector de mucosa, ¿ok? En la cavidad oral. Y antibiótico terapia, independencia del que el paciente lo requiera, si tiene toma del estado general. Recuérdense que siempre el tratamiento se adecua al caso clínico. Usted puede tener un tratamiento hiper largo y usted acomodarlo al caso clínico, en dependencia del estado en que vino el paciente, ¿ok? Eso es importante siempre que lo dominen.
Ahora, en cuanto a laguna culminada la fase aguda, ya se culmina la fase aguda, ya el paciente, digamos que está, ha mejorado su estado agudo y se prosigue al control de placa, la tacrectomía, tantas sesiones sean necesarias, es decir, en dependencia de cómo se encuentra el paciente. Si existe pérdida de la morfología, se le trata dependiendo de la gravedad del caso. Y si requiere de una cirugía porque hay que remodelar, ¿verdad? Esa morfología, porque como le había dicho, el paciente puede las papilas quedarse truncadas, no hay una recuperación total, entonces requiere una gingivoplastia o gingivoplastía, como más bien dicen ustedes. Y, por ejemplo, yo tengo un caso, mi primera gingivoplastia que hice siendo residente, fue un estudiante de la universidad que vino a consulta, no vino ni por dolor, no vino ni por sabor metálico, no vino por nada. Ella dice que ella sintió una sensación muy extraña en su boca, sobre todo al lado de los dientes, le digo cómo ella lo reporta, y que cuando se miró al espejo se vio que su encía no era como ella la tenía. Dice, mi encía nunca era así, no sé qué me pasó. Y entonces ahí, como es lógico, yo no pude diagnosticar en aquel momento, no tenía ni idea, mi profesor me dijo, eso es una laguna. Ella requiere una gingivoplastia y entonces empezamos en el interrogatorio y por supuesto ya hacía más de un mes y se planificó cirugía, se le hizo remodelado en sus encías y quedó muy bien, muy satisfecha la paciente y nuevamente adquirió la morfología de su encía y sus papilas, sobre todas las cosas. Por eso ven cómo es capaz de evolucionar la laguna de un extremo a otro o tener una trayectoria, digamos, con todos sus pasos. Es una afección bonita y fácil de diagnosticar. Y bonita por el hecho de que considero que sus características clínicas son muy propias y muy específicas. ¿Ok? Vamos a la otra afección, que esta afección se denomina GEA, gingivoestomatitis herpética aguda. Tiene dos sinonimías más, como la gingivoestomatitis herpética primaria y gingivoestomatitis herpética. Yo les traigo siempre los nombres porque ustedes se pueden encontrar esta misma patología en una literatura con un nombre o en otra literatura con otro, y es importante saber en qué terreno estamos andando. Es siempre bueno dominar los términos de cada afección. Y las mejores literaturas siempre hacen mención de todos los nombres que ha adquirido la afección por el transcurso de la historia. Aquí también les traigo, bueno, el agente causal, como ya de inicio, el virus del herpes simple tipo 1. Esta afección a ustedes les va a gustar mucho porque está muy interesante y siempre es muy llamativa entre los estudiantes. Existen dos tipos de manifestaciones clínicas en la GEA. Y la etiología de la GEA y de este tipo de afección hay que saberlo, hay que tener mucho conocimiento sobre el tema, hay que dominarlo. Porque tiene una infección primaria, que es el primer contacto del virus del herpes simple tipo 1 con el individuo, que por lo general este individuo no presenta anticuerpos porque es en la primera etapa de la vida. Y tiene una infección recurrente que es posterior a la infección primaria. Ese esquemita ustedes lo verán un poquito complicado, pero ustedes verán qué bien se explica todo esto. Ustedes verán qué fácil lo van a entender. Vamos a comenzar con la epidemiología de la GEA, digamos, de la infección primaria. Vamos a ubicarnos en la infección primaria. ¿Cuál es la epidemiología de esta? El 70% de los casos aparecen en pacientes menores de 3 años. Ojo, cuidado con esto. Estamos hablando de niños pequeños. Tal vez ustedes no tengan, el mexicano no tenga la cultura de cuando un niñito tiene la boca así, venir al estomatólogo o el odontólogo o el cirujano dentista, como ustedes lo quieran llamar. En Cuba sí, en Cuba casi sí, las personas en Cuba saben boca, estomatólogo, cuerpo, dominan muy bien para dónde caminar, como nosotros decimos. Pero es muy importante que ustedes sepan el dominio de estas afecciones porque están en su terreno. ¿Dónde están?
en la cavidad oral. ¿Dónde específicamente? En el periodonto. Y en la mucosa, pero juegan un papel fundamental en el periodonto. Por eso hay que dominarlo. En lactantes y niños menores de 6 años, igual frecuencia en ambos sexos, hay que dominar un poco, a pesar de que la epidemiología no es, digamos, yo siempre digo que no es lo que más tenemos que mirar, pero siempre hay que tener en cuenta y más a la hora de clasificar. Y a pesar de que puede aparecer en adolescentes y adultos y también en niños menores de 6 años, pero el 70% menores de 3, ¿ok? Es importante que dominen eso. Vamos a proseguir y vamos a ver el contagio. Eso que vimos fue, digamos, la epidemiología de la infección primaria, pero vamos a hacer un énfasis en esta parte del contagio. ¿Cómo podemos adquirir el virus del herpes simple tipo 1? Esto se lo voy a explicar desde el punto de vista de parasitología médica, de virología. Vamos a apartarnos un poco de la periodoncia. ¿Cómo se puede adquirir? Un enfermo que tenga las lesiones de la GEA, estamos hablando de las lesiones que vamos a posteriormente ver, tiene la GEA como tal, un niño pequeño, tiene esas lesioncitas y puede contaminar a un niño, a una persona sana, ¿ok? Un asintomático, llame asintomático, el virus va a estar incubado 15, va a tener un periodo de incubación 15 días, pero el virus va a tener 7 semanas en saliva. ¿Ok? 7 semanas en saliva. Esto y puede adquirir aún y puede contagiar a una persona sana. 7 semanas en saliva. Usted tiene 15 días de incubación. Apareció la lesión de la GEA y después esa GEA se puede retirar entre los 10 y los 14 días. Ya la lesión no lo va a ver más, pero ese virus va a estar en saliva 7 semanas. ¿Ok? Entonces lo puede adquirir algo que tenga saliva a través de las microgotas, a la hora de hablar, toda esa serie de cosas. Y a través de los fomites. ¿Qué son los fomites? Objetos inanimados. Una cucharita, un vaso, un pintalabio, cualquier cosita que pase de un lugar a otro y que lleve una gota de saliva y que esa gota de saliva a su vez lleve el virus. Por eso les explico que tiene el contagio. Eso está muy bien en los libros de parasitología médica en el tema de virología. Por eso ya les estaba hablando de que lo vamos a ver desde el punto de vista de virología. Es importante que dominen el contagio. ¿Y por qué? Vamos a seguir y a continuar con la infección primaria, que ya vimos la epidemiología, pero hice un paréntesis en el contagio porque me gusta que dominen por qué lo pueden contraer. ¿Ok? Ahora vamos a ver las manifestaciones extrabucales, porque es una patología que, al igual que la anterior, tiene manifestaciones extrabucales. Fiebre de 38 y 40 grados, estamos hablando ya de niños de menores de 3 años, menores de 6 años, podemos hablar de adolescentes. Anorexia, malestar general, adenopatías submandibulares. Es todo lo que podemos presentar en una infección primaria como manifestaciones extrabucales. Hay que tenerlas en cuenta. ¿Ok? Ahora, vamos a ver las manifestaciones o las características clínicas ya como tal de la GEA. Vamos a ver que puede haber una pseudomembrana y que, disculpen, puede haber un aumento de volumen, un eritema edematoso en toda la encía marginal, papilar y adherida. Un eritema difuso en toda la encía marginal, papilar y adherida. Eso puede aparecer así. Y puede aparecer con vesículas que se rompen al cabo de las 24 horas y dejan úlceras expuestas. Eso es otra forma. Y pueden aparecer también el eritema difuso y vesículas a la vez, y puede aparecer su eritema solo. ¿Entienden ahí? Bueno, vamos a ver. Y también puede haber lesiones, vesículas en todo el labio y en la zona alrededor de la cavidad oral. Esas son las características clínicas claves de la GER, de la gingivoestomatitis herpética aguda. Esas son sus características clínicas más específicas. En cuanto a la infección recurrente. La infección recurrente, vamos a ver que muchos la conocen como el herpes labial.
Está bien porque, bueno, es el nombre que comúnmente todas las personas lo conocen, pero es herpes simple, recidivante, recurrente o secundario, porque no solo aparece en el labio y lo vamos a ver. Ahora, vamos a explicarle cómo ocurre la infección recurrente. El virus del herpes simple lo adquiere la persona en la primera etapa de la vida, prácticamente cuando no tienes anticuerpos, y este virus se aloja en el ganglio trigeminal. Ahí va a estar latente, y cuando ocurre un estímulo, cuando aparecen los estímulos reactivadores, él se activa y aparece la infección recurrente, llámese herpes simple, recidivante, recurrente o secundario, que puede adquirir todos esos nombres. Ok, el virus no muere. El virus muere cuando muere la persona. Es tan bueno que lo acompaña hasta la muerte. Fíjense si es importante conocer eso. Esto no quiere decir que toda la persona que lo adquiera al inicio, en la primera etapa de la vida, tenga unos estímulos reactivadores y los desarrolle posteriormente en una infección recurrente. En la medicina, 2 más 2 no es 4. Puede que una persona en su infancia haya adquirido la GEA y nunca desarrolle el herpes simple reactivante recurrente o secundario. Fíjense cómo se lo he dicho bien despacio, ¿ok? Pero cuando usted tenga esto, pregúntale a la persona en el interrogatorio si en la niñez, si recuerda que le pregunte a su mamá, a su abuelita, si lo tuvo, ¿ok? Porque es muy probable. ¿Entendieron? Vamos a continuar con las otras lugares donde puede aparecer la lesión de herpes simple. Miren que no solo puede aparecer en el labio, ¿ven? Puede aparecer en el paladar, puede aparecer en la faringe. Por eso hay otros lugares donde puede aparecer la lesión recurrente. Ahora vamos a ver sus características, la fragmentación de las células epiteliales degeneradas, que puede, como ven en la imagen, que presentan una posición central de inflamación aguda, con ulceraciones y diferentes grados de exudado purulento, y como se ve en la imagen, rodeado de una zona rica en vasos ingurgitados. Aquí le hago una aclaración que vesícula y herpes son sinónimos. Van a ver literatura que te hablan de herpes, te hablan de vesícula, pero te hacen la aclaración de que es un sinónimo. ¿Ok? La histología siempre va apareada con la clínica. Siempre a la hora de estudiar, analícenlo y se darán cuenta. Ahora, en cuanto al diagnóstico y pronóstico. El diagnóstico de la historia es a través de la historia de la enfermedad. Una buena anamnesis, un buen interrogatorio, un examen clínico. Ahora, ojo, la historia de la enfermedad de la GEA, que es la infección primaria, se van a dar cuenta a la hora de realizar un interrogatorio y ver las lesiones, es muy fácil. El examen clínico, disculpen, en la historia de la enfermedad, de la infección recurrente, eso es como ver algo siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque la persona cuando le sale la primera vez lo va a tomar de sorpresa, pero ya cuando es reiterativo se va a dar cuenta, va a saber cuándo le va a salir, y es muy importante el tratamiento en la primera etapa cuando va a salir y está a punto de salir. Y vamos a ver por qué. Porque cuando aplicamos un antiviral, él va a permitir que disminuya la multiplicación del virus y va a ser muy fácil atacarlo en ese momento. En cuanto al pronóstico, en general es favorable, pues aún sin tratamiento, la enfermedad cura entre los 7 y 10 días. Hay un refrán que dice, es virus, como mismo viene, se va. Claro, hay que tener cuidado porque este virus permanece en nosotros, pero sí la lesión se va a los 10 días aproximadamente. La presencia de infecciones sobreañadidas o la debilidad del paciente, si estamos hablando de la infección primaria, acuérdense que va a ser en niños muy pequeños, que hay que velar y tener en cuenta que el niño no se puede deshidratar. Y que también el paciente, el hecho de no ingerir alimento lo puede afectar y puede afectar el pronóstico, como es lógico. En cuanto a lo que es el diagnóstico diferencial, el cuadro que les mostré al inicio los va a ayudar enormemente en el diagnóstico diferencial de esta patología y es muy coincidente
con la anterior, que es la 1. ¿Ok? Los va a ayudar muchísimo el diagnóstico diferencial en el cuadro resumen. Ahora, vamos a ver el tratamiento. La educación sanitaria. Siempre, siempre, toda enfermedad, por muy sencilla que sea, hay que orientar al paciente. La información sobre la enfermedad, realizar el cepillado dental con un cepillo preferiblemente suave, acuérdate que tiene dañado el epitelio, el conjuntivo prácticamente lo tiene a flor de piel, como dicen, pero bueno, que lo tiene muy, muy expuesto. Todas estas afecciones tienen por consiguiente que se daña el epitelio, ¿ok? Lo van a ver en las patologías, en estas tres primeras. Dieta fría, yo siempre, nunca mando dieta fría, pero bueno, en la literatura está dieta fría, sino dieta al tiempo y sin condimentos, líquido abundante para evitar una deshidratación, aislar los objetos de uso personal, vasos, cubiertos, los llamados fomites, antivirales. El tratamiento por elección, ¿qué es lo que me lo provoca? No es un virus, pues un antiviral. Ahí yo le puse oftálmico porque en mi experiencia personal, profesional, vamos a ver que el colirio de aciclovir, el colirio que se utiliza por los especialistas de oftalmología es lo que a mí me gusta emplear. ¿Por qué? Porque en esas lesioncitas chiquititas, estoy hablando de la afección primaria, esas goticas, esas vesículas que están formadas, que se van a romper, usted las limpia y le aplica el aciclovir en gotas y es buenísimo, 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 porque directamente está impidiendo que el virus se multiplique. ¿Ok? Yo hasta ahora no he tenido que indicar nada por vía oral, absolutamente nada. Antivirales ahí, colirio en este caso. Y el paciente evoluciona con mucha prontitud, a pesar del tiempo que está establecido de durabilidad del virus, pero él evoluciona bien, muy favorable. Otros medicamentos, bueno, anestésicos locales para ayudar a la alimentación, enjuagatorios con sustancias alcalinas, protectores de mucosa, que a mí yo no los uso y hasta ahora no he tenido la necesidad, nunca los he usado, porque yo considero que la boca es maravillosa, tiene IgG, IgA, IgM, la saliva tiene un poder cicatrizante, y a mí me gusta que si vamos a la naturaleza, los animales prácticamente curan sus cachorros con la saliva, es maravilloso. Yo trato de higiene y antiviral, es lo que yo uso exclusivamente, pero bueno, ese es el tratamiento, ese es el que está en la literatura y ese es el que yo les traigo. Medicina natural y tradicional, que siempre se las voy a incluir, porque bueno, enjuagatorio de manzanilla para refrescar, etcétera, etcétera, el romerillo, toda esa serie de cosas que se pueden indicar y que a veces a las personas les gusta mucho usar. Y el ozono, vuelvo, la triada. ¿Qué es esto? ¿No es un virus? ¿No es bactericida? Pues ahí lo tienen. Por eso está ahí. Es bactericida y todos los demás, digamos también que puede ayudar mucho, pero también es un protector de mucosa. ¿Ok? Que ahí es virucida, disculpen, virucida. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que este es el tratamiento. Ahí les dije el tratamiento que aparece en las literaturas, más bien de periodoncia, y más bien en las que les traje, que les desarrollé la conferencia. Este es el tratamiento que aparece en casi todas las literaturas más actualizadas. Yo, ahí como ustedes ven, GEA primaria, que yo le decía infección primaria, conducta a seguir, educación sanitaria, el aciclovir. La GEA secundaria o infección secundaria, ahí tienen el aciclovir también, que también te lo mandan en tableta, 200 miligramos, vía oral cada 6 horas por 7 días, prolongar al persistir las lesiones, ¿ok? Te indican que tú puedes dar por mucho más tiempo el aciclovir cuando persisten estas lesiones. Inmunocomprometidos y ahí te mandan el tratamiento. Mi consejo es cuando un paciente debuta con estas afecciones, por favor que se estudie, que vaya a un inmunólogo, que mire ver el sistema inmunológico, porque es más bien de mandarle o indicarle antivirales, más bien es ver por qué su sistema se encuentra en ese estado, por qué
está inmunodeprimido, y ayudar a levantar el sistema inmunológico también para evitar que esto debute con tanta frecuencia ante un inmunocomprometido. ¿Ok? Vamos a seguir con otra afección que nos traen el día de hoy, que es la estomatitis aftosa recurrente. La EAR, yo les voy a decir algo. Esta patología, cada vez que yo se la doy a los estudiantes, siempre le hago la aclaración. Esta afección creemos que es de nosotros, pero en verdad se nos va de las manos. Aparece en mucosa, aparece en la cavidad oral, pero no tenemos la solución del problema. Solo podemos orientar y vamos a ver por qué. ¿Ok? Vamos para allá. En cuanto a lo que es la clasificación, yo les traigo Scully Foster porque es una clasificación, es la más usada en las literaturas, en las investigaciones, es la más cómoda y es la que más me gusta. Pero existe la de Carranza, que según es la frecuencia de aparición. Pero esta me gusta más y es la que les traigo en el día de hoy, pero hay que saber que existe otra, ¿entiendes? Esta la clasifica entre menores, mayores y herpetiformes. Esta clasificación está dada en cuanto al tamaño de la lesión. Se basa en eso y es muy cómoda para trabajar. Ahora vamos a ver las menores. Las menores presentan el 80% de los casos brotes de 1 a 5 lesiones menores de 5 milímetros de diámetro. Esta es la que más nos duele, siempre le digo a los estudiantes, esta es la que menos duele, entre comillas, porque ustedes saben que el umbral del dolor de las personas varía. Poco profunda, por eso es que duele menos, porque es poco profunda, cubierta por una pseudomembrana blanquecina, grisana y redondeada por un halo eritematoso, una característica de esta lesión que es muy cómoda a la hora de clasificarla y a la hora de diagnosticar la presencia de ese halo eritematoso. Apareciendo fundamentalmente en labios, mejillas o lengua, cicatriza de 10 a 14 días sin dejar secuelas. Ella no deja secuelas, solamente el trauma de que cuando te sale que te duele un poquito o de independencia del paciente, y su recurrencia puede variar de un paciente a otro. La recurrencia es la aparición, ¿ok? Ahora, en cuanto a las mayores son bastante dolorosas porque son profundas, afecta el epitelio, pero se introduce bastante en el conectivo. Aparición de 1 a 10 lesiones, presentando el 10% de los casos, pudiendo observarse en labios, mejillas, lengua y además en paladar y faringe puede aparecer. Es la forma más severa de todas y puede aparecer disfagia o disfonía. Es bastante, yo he tenido pacientes con esta experiencia. Es desesperante, es dolorosa, es incómoda, pero es desesperante. Porque el paciente es bien dolorosa y a veces se hace imposible la alimentación. Las úlceras pueden persistir de 4 a 6 semanas. Imagínense usted, de 4 a 6 semanas una lesión de esta magnitud. Y en ocasiones el resolver puede dejar cicatrices, puede dejar depresiones. He visto las depresiones. Es bastante, digamos que es bastante molesta, porque bueno, es una depresión que te queda porque no llega a cicatrizar correctamente. El epitelio y el tejido no se recupera en su totalidad. Vamos para allá y vamos a ver las características de la herpetiforme. La herpetiforme presenta el 10% restante de los casos. Es la forma más difícil de diagnosticar con las lesiones ocasionadas por el virus del herpes simple. Acuérdense allá. ¿Por qué? Porque presenta brotes de 10 y 100 aftas, pequeño tamaño. Ellas aparecen y pueden unirse, pueden coalescerse y formar, digamos, como colonias indefinidas, circundantes, eritematosas, irregulares, por llamarlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces, la imagen está muy bien ilustrada y así mismo se ve en la práctica. Esa imagen está bastante parecida a cómo se ve. La foto. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas.
¿Con qué viene, con qué historia viene el paciente? ¿Qué te narra el paciente? La sensación de hiperestesia, la inflamación, la quemazón, el ardor o picor, la cialorrea, y en ocasiones presencia de adenopatías, y a veces ellos te plantean una sensación de que algo ha crecido en la boca, es como te dicen. Esa es la que yo podría incorporar en la experiencia. Tengo algo grande, algo que está más grande, que me sale grande ahí. Y es cuando usted hace el examen físico intraoral, es un afta. ¿Ok? Esa es una de las manifestaciones que he visto en mi experiencia. Volvemos a las características histológicas, verán que rápido se las aprenden. Pérdida brusca de una zona del epitelio. Todas estas lesiones, estas tres, se daña el epitelio. Hay necrosis de una magnitud o de otra, una pérdida brusca, otras con necrosis, pero siempre hay un daño epitelial, otra con la fibrina, otra con la pseudomembrana, pero ¿qué se daña? El epitelio. Ya por lo menos un examen puede decir epitelio, pérdida brusca, se daña y ya por ahí van aportando algo a la histología, ¿verdad? Con necrosis que se recubre de una membrana de fibrina, como es lógico, abundantes polimorfos nucleares. Eso es lo que van a ver porque es un proceso agudo. Hay cosas clave, hay datos esenciales que uno no... Por eso yo le digo, cuando usted hace un mapa conceptual a la hora de estudiar y va dilucidando las afecciones, hay muchas afecciones cuando se clasifican y se agrupan que son coincidentes. Por eso a la hora de estudiar nos facilita. ¿Ok? Hay que hablar del epitelio y hay que hablar del conectivo. ¿Qué vamos a ver en el conectivo? ¿Verdad? Un área de úlceras que se observa hiperemia, infiltrado inflamatorio. Siempre va a haber infiltrado inflamatorio porque estamos en presencia de un infiltrado inflamatorio, de un proceso agudo, de un proceso inflamatorio. Lo primero que vimos no fue el concepto de inflamación. Todo eso se va a deducir. ¿Ok? Histocitos polimorfos nucleares, neutrófilos, es un proceso inflamatorio, un proceso agudo. Por eso es que esa histología es así. Epidemiología, siempre hablamos de la epidemiología, afecta con más frecuencia al sexo femenino y se manifiesta sobre todo entre 10 y 30 años de edad. También puede presentarse en niños y jóvenes, estando afectando un 20% de la población en general, y se ha encontrado la tendencia familiar y en el padecimiento de la lesión. ¿Ok? Eso tiene mucho porque tiene un componente genético, también verán ahora cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta patología. La historia de la enfermedad, como es lógico, una buena anamnesis y lo que te reporta el paciente, y el hallazgo clínico, porque depende del umbral. A veces hay pacientes que dicen, yo tengo una molestia y cuando vienes a hacer el examen físico, es un afta bucal. ¿Ok? Casi siempre eso pasa con las menores, que sale una astica pequeña, casi siempre en suelo de boca, aparece debajo de la lengua, casi siempre aparece. Ahora, este recuadro que les traigo en el centro es lo que les decía al inicio de esta afección, que les decía que creemos que es de nosotras, la atendemos nosotros, pero en verdad no vamos a resolverle el problema a la persona, al no ser paliativo, digamos que tratarle de curar la lesión y aliviar su dolor. ¿Ok? Aquí en este recuadro dice afección multifactorial mejorado en la medida que se detecte y se controle el factor sistémico influyente. Porque así te dicen casi todas las literaturas con una forma o con otra. Unas literaturas te hablan de causa, otras te hablan de factores, otras te hablan de factores desencadenantes, ¿verdad? O desencadenante, que es el término que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque esta enfermedad que afecta la cavidad oral está muy relacionada con muchos factores. Está relacionada con traumatismo, con un virus, con infecciones micóticas, con estrés emocional, con afecciones alérgicas, con factores genéticos, con diferencias nutricionales, con factores endocrinos, con alteraciones gastrointestinales. Miren con cuántas y cuántas cosas, con bacterias. Yo siempre cuando doy esta parte, este tema,
agudos, que es como yo le digo, siempre le aclaro y doy esta afección, le digo, miren, si el paciente les va a agradecer mucho, mucho más que usted le alivie el dolor de un afta a que lo oriente. Cuando las aftas salen de forma recurrente, es que algo en el organismo anda mal. Yo tengo en mi experiencia dos casos, uno muy personal y uno muy llamativo, de un paciente de edad pediátrica que tuve, un adolescente con afta mayor. El muchacho tenía un afta mayor y le salía con mucha frecuencia. El pobre estaba muy mal porque casi siempre dejaba de comer. El niño es muy delgado, hasta que decidí remitirlo al inmunólogo. Se le hizo un estudio y el niño tenía el sistema inmunológico muy deprimido. Ya ese niño tiene alrededor de 20 años y desde esa fecha que se estudió, que se analizó, que se trató su sistema inmunológico, que se elevó el sistema inmunológico, jamás ha tenido un afta mayor, ni menor, ni petiforme. Por eso les digo que una correcta orientación, cuando el paciente llega a usted y tuvo un afta menor, digamos una vez y no vino más, perfecto. Pero cuando usted tiene a alguien en la familia o algún paciente le viene con afta y le sale cada cierto tiempo, oriéntelo a que vaya a un inmunólogo, que se estudie, que vea la causa. Ojo, esto no se estudia en estado agudo, esto se remite cuando el paciente ya pasó su estado agudo. ¿Ok? Otro caso lo tengo, por favor, los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Por favor, cuando en un caso muy personal le decía, es mi bebé, ya hoy tiene 15 años, pero cuando tenía la edad de 7 años, era un afta tras una ponía, vaya, no se curaba una y le salía la otra. Eso de 10 días, ¿no? Que va. Eso era ahí, no así el ciclo. Cuando logré que no saliera, que no debutara con más afta, que tuvo un paréntesis, se lo llevé al inmunólogo. Mi niño tenía parasitismo, trastorno gastrointestinal y el sistema inmunológico por el piso. Moraleja, estaba, como nosotros decimos los cubanos, hecho tierra. ¿Ok? Se le trató el sistema inmunológico, no sé si saben del interferón cubano, maravilloso, pero bueno, en el mundo existen medicamentos muy buenos también para elevar el sistema inmunológico. Ahora hay un tratamiento de punta que es con el timo, con la vitamina D3, que es maravilloso, que hay estudios maravillosos en Alemania que se están haciendo, que podemos, bueno, el que guste y venga en el diplomado, podemos indagar sobre eso, es porque el sistema inmunológico es, digamos, el puntal del organismo, y lo estamos viendo con esta pandemia que tenemos en estos momentos. ¿Ok? Y esta patología que nosotros tratamos, que nosotros vemos, que pueden ver con mucha frecuencia, si no son capaces de orientarlas bien, el paciente le van a curar, le van a curar la lesión, a aliviar la lesión, pero si no lo tienen una buena orientación, cada rato tocará su puerta. Y les va a agradecer mucho y no se les va a olvidar la orientación que usted le dio y sin embargo puede que se le olvide que le alivió el afta. Eso, tómenlo en cuenta. El paciente te agradece más una buena orientación, más que el momento que tú la atendiste y le pudiste haber aliviado el dolor, porque le va a volver a salir si es el caso de una recurrente, ¿ok? Por eso es bueno que ustedes dominen este tema, que ustedes van a aliviar el dolor, van a curar supuestamente la lesión, pero el estudio de la causa, del factor desencadenante, se les va de las manos y hay que orientar al paciente de una forma adecuada. Por eso el pronóstico es reservado, ¿ok? El diagnóstico diferencial, volvemos, coinciden muchas patologías que están en el primer recuadro, que lo pueden ver y que vamos a ver de qué forma. Es un resumen muy llamativo, hecho con mucho amor, y están todas las patologías que pueden comparar con muchos, en todos los parámetros que les hace falta hacer el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Ahora vamos a ver el tratamiento. El tratamiento, aquí es lo más llamativo de la estomatitis aftosa recurrente. Tiene un tratamiento kilométrico y sin embargo, si el paciente le sale con recurrencia, usted no le va a resolver, digamos, el problema en toda su totalidad.
anestésicos, antibióticos, analgésicos, protectores de mucosa, corticoides, antihistamínicos, antiinflamatorios, todo eso lo pueden indicar. Terapéuticos, colutorios alcalinos, emulatorios antisépticos, fitoterapia, homeopatía, láser terapia. Mire todo lo que puede hacer para usted aliviar un afta. Valorar estrictamente, miren lo que le dice el tratamiento ahora, reducir el estrés, suplementos nutricionales, antiparasitarios, valorar presencia de tabaquismo activo o pasivo y el estrés por la influencia que ejerce en el curso y evolución de la enfermedad. ¿Ok? Pero lo más importante es valorar estrictamente el factor desencadenante. Y eso hay que hacer una buena revisión en estado no agudo, cuando ya no esté la lesión, a un inmunólogo para determinar ese factor que hace que debute con el afta el paciente. ¿Ok? Vamos a ver ahora si tenemos aquí las 3 patologías vistas, si tienen alguna duda, si quieren saber algo antes de proseguir. Sé que es una patología, es bastante llamativa. Si tienen alguna pregunta, sin pena, podemos hacer un resumen parcial hasta el momento. Por favor. Por favor, puede venir acá un momentico para si alguno quiere hacer alguna pregunta. Buenas tardes. Buenas. Hola, doctora. Yo tengo la duda, por ejemplo, en el caso de que uno mande a inmunología al paciente pediátrico que tiene estas lesiones recurrentes, más o menos en qué consistiría el tratamiento que esa especialidad le daría. O en el caso de sus pacientes que ya tuvo experiencia, ¿qué tratamientos les dan? No, mira, el inmunólogo lo primero que le va a hacer es un estudio detallado, cómo está su sistema inmunológico, cómo está, si tiene parásitos. Es un estudio bastante profundo. Por ejemplo, análisis de sangre, le hace con todo, digamos, todos los análisis que hacen los inmunólogos teniendo en cuenta ver cómo está el marcador de su sistema inmunológico es lo primero. También si tiene parásitos, le hacen un estudio bien minucioso, a ver cómo se encuentra, a ver si tiene parásitos, cómo debuta con el sistema inmunológico, esa parte es del inmunólogo, ¿ok? Y entonces él determina, él le diagnostica si tiene el sistema inmunológico digamos, deprimido, y entonces él le manda tratamiento y después le repite el chequeo y valora cómo está el paciente, ¿ok? Y le da seguimiento, ya sea por la parte del inmunólogo. Claro, en el caso, por ejemplo, mi hijo personalmente le hizo un análisis de sangre extensivo, le mandó orina, le mandó heces fecales, le mandó de todo, y entonces ahí le salió el parasitismo, le salió que el sistema inmunológico lo tenía bien por debajo y le mandó tratamiento. En aquella época te puedo decir que el tratamiento fue el complejo B, vitamina D, vitamina K, y también le mandó el interferón, pero bueno, hay otros tratamientos que pueden que elevan el sistema inmunológico, ¿ok? Y también hay medicina natural que eleva el sistema inmunológico. Voy a decir que el tratamiento duró meses. Si mal no recuerdo, duró 3 meses el tratamiento. Al cabo de los 3 meses se le hizo un estudio nuevamente y ya corroboró que el sistema inmunológico estaba elevado, que ya le mandó tratamiento para el parasitismo. ¿Ok? Tenía ameba. Y todo eso lo atendió y entonces ya a partir de ahí el niño empezó a mejorar y hasta la fecha no le ha salido más estomatitis. Pero el inmunólogo te lo estudia. A la hora de remitir, es lo más preocupante, yo diría para nosotros, es poner la historia de la enfermedad actual con la frecuencia que le ha dado, la estomatitis aftosa, y entonces se le hace el estudio. También hay que valorar los estados tensionales, se le hace un interrogatorio, si por ejemplo, si la familia padece de estomatitis aftosa recurrente, ok, todo eso se hace en el interrogatorio y se remite al inmunólogo.
pero si el inmunólogo lo estudia completamente. Es así como se hace, digamos, cómo se proyecta el inmunólogo. Es la experiencia que tengo, cómo trabaja en nuestro país, no sé si aquí, pero me parece que debe ser similar. Ellos tienen, les voy a decir, cuando yo tuve la facilidad de mi proyecto de células madres en Cuba, tener un inmunólogo en la consulta a la hora de tratar estos pacientes, porque cuando yo iba a indicar y cuando iba a poner las células madres, ya me estoy yendo un poco del tema, pero para que ustedes entiendan, yo estudiaba al paciente desde el punto de vista periodontal y el inmunólogo desde el punto de vista general, y era el que daba paso al proyecto desde el punto de vista general. Y estudiaba el sistema inmunológico y estudiaba los parámetros de esos pacientes. Ese es el seguimiento que le da el inmunólogo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedaste satisfecha con la pregunta, doctora, con la respuesta? Sí, bastante. Muy bien, muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Proseguimos. Bueno, de forma general, estas tres patologías son muy fáciles de diagnosticar y se ven con bastante frecuencia. Por eso es importante y están en nuestro terreno. Y debemos de dominarlas y siempre apoyar al paciente desde el punto de vista psicológico, porque son afecciones dolorosas. Vamos a proseguir con la otra urgencia, que es el absceso gingival. El absceso gingival es bastante, digamos, la más fácil de las afecciones. Oh my God. Nos estamos quedando sin batería. Sin batería en la laptop, por favor. Disculpen un momentico porque